Buenas noches, amigos. El día de hoy estamos reunidos con la finalidad de poder desarrollar lo que es la ley 31131. Esta ley que busca erradicar la discriminación laboral de los regímenes laborales en el sector público. La primera premisa es erradicar la discriminación. A lo largo de toda la exposición del día de hoy, de esta sesión, vamos a ir verificando si en realidad esa finalidad se va a cumplir a mediano, a corto o a largo plazo. Si bien es cierto, a la fecha han existido un aproximado de 4 o 5 artículos, dentro de los cuales está el suscrito, sobre el particular, hay opiniones diversas y nadie tiene la verdad. Lo bonito del derecho justamente es eso, el debate, pero el debate bien armado, bien estructurado, ¿no? A la luz de la norma, a la luz de la jurisprudencia. Entonces, las opiniones que se van a vertir el día de hoy, la metodología es la siguiente. En un primer grado es principio de legalidad, es la interpretación literal de la norma, desarrollado con la casuística, y luego ingresaremos con algunos alcances que son del parecer del expositor. Es muy probable que no en todo logremos encontrar un norte común en cuanto a las posiciones, pero es necesario mostrarlos para despertar en ustedes la reflexión, así como también el interés por seguir investigando al respecto. Sin más preámbulo, es necesario darle un marco contextual, ¿no? Un marco histórico. Ustedes recordarán que en los años 90 hubieron muchos cambios a nivel laboral, ¿no? Podríamos hablar incluso del cambio socioeconómico que hubo, la emisión también de una nueva constitución, podríamos hablar también de los despidos masivos, de las leyes presupuestarias que generaban de alguna manera o trataban de propiciar de alguna manera un espacio de medidas de austeridad, es decir, se congelaban las remuneraciones, ya no más trabajadores bajo el régimen laboral 276, y se tenía la visión que los mejores profesionales se encontraban en el sector privado. Entonces volteaban y veían que tenían la ley de austeridad, las leyes presupuestales que generaban austeridad, y no era tan propicio contratar trabajadores 276, y no era el anzuelo adecuado para atraer gente capacitada del sector privado. Entonces lo que buscó de alguna manera es la introducción de un régimen laboral de la actividad privada al sector público, y es así que se introduce el decreto legislativo 728 en el Estado. Entonces algunas entidades públicas tenían trabajadores 276 y trabajadores 728. Sin embargo, ello no era necesario, ¿no? Pasaban los años, y en los fines de los años 90 se empezó a contratar los famosos servicios no personales, conocidos también en el Estado, en la administración pública, como aquellos locadores de servicio. Es decir, de los 3 elementos esenciales que debe existir en una relación laboral, un locador de servicio, teóricamente hablando, la subordinación no debería de estar presente, porque al presentarse la subordinación más la prestación personal más la remuneración, estaríamos frente a una relación de naturaleza laboral. Entonces, a lo largo de los años, fines de los años 90, inicios de los años 2000, comenzó a generarse cierta contingencia. Yo le llamo, para fines académicos, una bola de nieve, ¿no? Esta bola de nieve se iba increciendo, año tras año, primeros años de los primeros años de 2000, y la contingencia era la desnaturalización del contrato, obviamente vía judicial, y la reincorporación de los servidores. La contingencia no solamente era judicial, sino también existía, por un lado, el tema del reconocimiento de todos los beneficios no pagados durante ese periodo, bajo un contrato civil encubierto, que en la práctica era eminentemente laboral. Entonces, esto es importante entender, porque vamos a finalizar esta sesión remitiéndonos a este estadio de la historia. Entonces, recuerden, los locadores de servicio generaron de alguna manera una bola de nieve. Esa bola de nieve está resumida en contingencias judiciales, pago de beneficios sociales, que de alguna manera era descontrolado para el Estado. Año 2001 se crea una comisión multisectorial para evaluar el estado situacional de estas contingencias, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué tanta contratación de SNPs, tanta contratación de locadores de servicio? Y lo que es peor, estaríamos contratando informalmente, ¿no? Porque son profesionales, es personal que brinda un servicio al Estado, que supuestamente el SNP debería ser
contratado para un servicio específico, pero se ha desnaturalizado su contrato. Bueno, en el año 2008, recuerden ustedes, con el decreto legislativo 1023, se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que justamente con la ley materia de comentario esta noche, ha sido, por decirlo menos, atacada, batullada, ¿no? De alguna manera ha sido agredida académicamente porque se están leyendo todo tipo de comentarios, los cuales son respetables, que la Autoridad Nacional de Servicio Civil nace en el 2008, sin embargo ha sido incapaz, por así decirlo, de poder superar o ayudar a superar el tránsito al nuevo régimen de servicio civil, cuyo objetivo principal era justamente la unificación de regímenes laborales y evitar esta desigualdad que existe en el Estado. No es posible que existan servidores en distintas entidades, pero que ejerzan las mismas funciones bajo el mismo horario, pero con remuneraciones distintas. Por un lado, en la entidad A, tengo un trabajador CAS que gana 2.000 soles, es chofer, cumple un horario, una jornada de trabajo, tiene funciones específicas, pero en diciembre, tanto en julio como diciembre, recibe un aguinaldo. En cambio, en la misma situación, en la entidad B, tengo un chofer bajo régimen laboral 728, que en el mes de julio y diciembre goza de un derecho llamado gratificación, que es un sueldo íntegro adicional. Entonces, esa disparidad, esa desigualdad, lo que buscaba de alguna manera el nuevo régimen del servicio civil, y sigue buscando el nuevo régimen del servicio civil, era la unificación de los regímenes, entre otros, ¿no? Sigamos. En el año 2008 también, ustedes recordarán el famoso acuerdo de promoción comercial, ¿no? Con los Estados Unidos, conocido coloquialmente como el Tratado de Libre Comercio, y dentro de este tratado existía un capítulo 17 que establecía la obligación por parte del Estado peruano a reforzar el sistema laboral. Entonces, el Congreso de la República de ese entonces le otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Y en mérito de esas facultades legislativas, aprueba el decreto legislativo 1057. Este régimen, que en principio nace para ser un régimen de naturaleza especial, una contratación administrativa, más no laboral, así fue su génesis. Entonces, ¿y orientado a qué? Al cumplimiento, por un lado, del Tratado de Libre Comercio, lo cual es incorrecto porque ya les voy a mencionar el detalle, pero principalmente atacar y atender, porque justamente en la exposición de motivos ustedes podrán revisar del decreto legislativo 1057, atender esta bola de nieve, esta contingencia que había advertido ya en su momento la Comisión Multisectorial al evaluar la alta cantidad de sentencias judiciales respecto a los servidores, bueno, a los SNPs, locadores de servicio. Entonces, en este primer momento nace el decreto legislativo 1057 para atender esa contingencia judicial, para atender esas demandas desmesuradas en cantidad. En el año 2008 se aprueba el reglamento de este decreto legislativo y en el año 2010 pasa algo trascendental para los trabajadores bajo el régimen CAS, porque el Tribunal Constitucional evalúa, bueno, previa acción de inconstitucionalidad, evalúa la constitucionalidad de este régimen especial. Y lo que establece es, bueno, tiene rasgos de laboralidad y por lo tanto no debería ser considerado como un régimen administrativo, sino debe tener naturaleza laboral. Asienta esa posición el Tribunal Constitucional, mérito por la cual en el año 2011 se emite un nuevo decreto supremo, un nuevo reglamento, es el decreto supremo 065-2011, y regula ya más beneficios, ¿no? Recuerden que el CAS, por citar un ejemplo, el CAS nace con vacaciones de 15 días. Posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional se le da la connotación de naturaleza laboral al contrato y se aumentan ciertos beneficios adicionales. En el ejemplo de las vacaciones, se pasó de 15 días a 30 días. Y esta es un poquito la historia del régimen laboral de contratación administrativa de servicios, el régimen CAS. Y es importante, ¿no? Sobre todo el punto número 1, como les dije, lo vamos a ver más adelante. Para no dejar en el aire el comentario del Tratado de Libre Comercio, es importante, ya que ustedes están acá para, de alguna manera, compartir esas ideas,
una de las justificaciones que mencionaba en su momento el Poder Ejecutivo era de responder al Tratado de Libre Comercio en el capítulo 17, era reforzar el sistema laboral. Sin embargo, ustedes revisen, por favor, el capítulo 17 y se van a dar cuenta de algo, un pequeño detalle, que el reforzamiento del sistema laboral exigido por los Estados Unidos era respecto al régimen laboral de la actividad privada, no del sector público. Punto número 1. Y 2, era respecto a relaciones cuya naturaleza era laboral, o sea, contratos de trabajo de naturaleza laboral. Y pregunto yo, ¿el CAS tenía al inicio, estamos hablando al inicio, tenía naturaleza laboral? Entonces, no podríamos decir, porque he escuchado a varios colegas, por eso es la precisión, entre paréntesis, no podría decirse que el CAS nace para satisfacer el Tratado de Libre Comercio como una de sus exigencias. Si bien es cierto, eso fue la excusa, de alguna manera, por así llamarla, para que se apruebe este régimen especial. Listo. Ahora sí entramos al análisis de la ley 31.131. Esta ley habíamos mencionado que busca erradicar los regímenes laborales en el sector público. Si ustedes revisan la ley, tiene 5 artículos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que estos 5 artículos pueden causar tanto alboroto, ¿no? Nos ha causado tanto alboroto tanto en el sector público como a los trabajadores CAS, como a las oficinas de asesoría jurídica y a los diversos opinólogos, ¿no? Juristas especializados en la materia. Entonces, para fines didácticos, me parece que hay un micro encendido. No sé si lo podemos apagar y después hacer un comentario, o si quiere intervenir en este momento, no hay ningún problema. Pero me parece que hay un micrófono encendido de nuestro amigo Chafloque. Ya lo apago. Listo. Para fines académicos, hemos disgregado, a la luz de esta ley, la ley 31.131, disgregado los tipos de servidores que existirían en el régimen laboral 1057, conocidos como CAS. La norma establece que hay régimen CAS de carácter laboral permanente, primer punto. También están los que realizan labores de necesidad transitoria, labores de suplencia y, faltaría agregar acá, los CAS de confianza. O sea, si ustedes revisan la ley 31.131, van a poder identificar esta tipología de servidores. ¿Por qué lo hemos puesto de esta manera, en esta filmina? Para hacerlo más entendible. Porque justamente a raíz de esta clasificación es donde se empieza a dar las disposiciones, tanto de efectos inmediatos como de efectos mediatos, a largo plazo. Entonces recordemos, tenemos 4 clasificaciones de servidores CAS a la luz de la emisión de esta ley. Primero, los que realizan labores de carácter permanente, los que realizan labores por necesidad transitoria y labores de suplencia. Y no lo hemos puesto acá, pero es el tema de los CAS de confianza. Desarrollaremos cada uno de ellos. Veamos. Lo primero, y creo que acá la gran mayoría no va a coincidir conmigo, algunos sí de repente, la norma establece trabajadores con carácter, que hayan realizado labores con carácter permanente al día 10 de marzo del 2021, es decir, fecha en la cual entra en vigencia esta ley. Y desde nuestro punto de vista, la regla general debe ser que todos los servidores tienen carácter permanente. Y la excepción deben de ser aquellos trabajadores CAS, que realizan labores transitorias, suplencia o CAS de confianza. ¿Por qué? Porque la intención de la norma es justamente que los servidores bajo el régimen CAS a la fecha, o sea, al 10 de marzo, transiten o su contrato se convierta bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728 o, si la entidad tiene un régimen exclusivo 276, transitar ese régimen. Porque lo contrario sería, como bien algunos colegas han salido a comentar, de revisar los documentos de gestión, ¿no? Revisar, por ejemplo, hay un colega con todo respeto, ¿no? Menciona, para saber si una labor es permanente o no es permanente, es necesario revisar los documentos de gestión como el CAP. Pero el CAP no tiene nada que ver en este asunto, porque como ustedes saben, el CAP lo que hace, bueno, es una herramienta de gestión
Y lo que contiene son los cargos definidos y aprobados por la entidad en mérito a su estructura. Pero en el CAP no existe, en el CAP, y ahí pongo la base legal, un rubro, una columna que te establezca si la labor es permanente o no. Entonces, la premisa de esta norma, interpretando esta norma, es que todos los trabajadores CAS al 10 de marzo del 2021 tienen carácter permanente su labor, salvo las tres excepciones, como habíamos mencionado, labores transitorias, suplencia y CAS de confianza. Porque si no, noten ustedes, casi nadie cumpliría. Porque si partimos de la premisa, y como la norma lo señala, ¿no? Antes del 31.131, la ley 31.131, todos los CAS son temporales, esa es la regla. Nacieron para ser temporales. En principio cumplen y satisfacen una necesidad de la institución temporal. Pero esta ley ya te cambia todo el panorama. A partir de la vigencia de esta ley, lo que se establece es que estos CAS, al 10 de marzo de 2021, tengan carácter permanente y se conviertan a futuro, un plazo de 5 años, que no debe superar los 5 años, su contrato se convierta bajo el régimen laboral 728 o 276. Y la excepción a esta regla es justamente estos tres tipos de funciones. Entonces, me parece que ahí hay un primer comentario, y eso es interesante, vamos a revisarlo. Una consulta. Al entrar en vigencia esta ley, ¿ya sería innecesaria la ley de servicio civil o qué va a pasar con la ley de servicio civil? Muy interesante, Edwin. La ley de servicio civil continúa la ley de servicio civil. Acuérdate que la ley de servicio civil responde a uno de los pilares, ¿no?, de la política de modernización del Estado. Incluso, vamos a generar el supuesto, el trabajador cuyo contrato CAS se convierte a 276 y 728, entrará en el grupo de los trabajadores 728 y 276, que también en su momento tienen la opción de migrar al nuevo régimen del servicio civil. Ahora, ¿qué comentario, no? ¿Que es un golpe al nuevo régimen de servicio civil? Claro, porque la gran mayoría de servidores que iban a pasar al nuevo régimen de servicio civil justamente eran los CAS. Y ya lo vamos a comentar en el desarrollo. Muchas gracias, estimado, me parece que es el señor Chafloque. Muchas gracias. A ver, sigamos. Entonces, solamente para recapitular y que no se nos vaya la idea, por favor. Labores permanentes. Establece la ley 31.131 a la vigencia de la ley. Es decir, al 10 de marzo, ¿quiénes realizan labores permanentes? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué nos da la respuesta? Bueno, Servir ha emitido hace poco un informe, el 357-2021, pero no establece ese detalle. Aún no se ha atrevido a definir qué es labor permanente. Entonces, lo que estamos elaborando en este momento es un análisis y, obviamente, criticando las tesis que hasta el momento se están dando. Una de las tesis es, para saber si una labor es permanente, verifica tu documento de gestión. Hemos descartado esa posición porque el documento de gestión no me establece si la labor es permanente o no. Luego, la tesis que presentamos el día de hoy es la siguiente. Todos los trabajadores tienen carácter permanente, esa es la regla general, porque lo que se busca es que estos trabajadores se conviertan bajo el decreto legislativo 728 o 276 en su defecto. ¿Correcto? Sigamos. Tipología. Otra tipología. Aquellos trabajadores CAS que al 10 de marzo del 2021 realicen labores de necesidad transitoria. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque uno dice de necesidad transitoria, bueno, todos los CAS son contratados de alguna manera por una necesidad transitoria, son temporales. Su esencia en sí nació para ser temporal. Claro, pero lo que ha dicho acá Servir, y ha sido enfático al respecto, necesidad transitoria debe entenderse como aquella necesidad coyuntural como la que estamos viviendo. Por ejemplo, el tema de contratación de profesionales de primera línea, médicos, enfermeras, todos aquellos profesionales que nos ayudan a contrarrestar y a no dejar desabastecidos los servicios de salud. Y la regla general para poder identificar a estos servidores es muy fácil. Debe de existir una norma habilitante para que el empleador en su calidad, bueno, el empleador público, pueda contratar bajo
esta figura de necesidad transitoria. Y lo vamos a ver más adelante, porque estamos hablando de, primero, tipología, luego con efectos inmediatos. Entonces, la regla general para identificar a un servidor CAS cuya labor es de necesidad transitoria es verificar si existe una ley, un marco legal que habilite a la entidad en calidad de empleador a poder contratar bajo esta figura. He puesto algunos ejemplos al respecto. Sigamos. Tipología de servidores en atención a sus funciones, labores de suplencia. Este es otro tema que en la última semana, ¿no? Porque ya cumplió ya una semana. Un tema que todavía no se entiende muy bien, porque se habla de labores de suplencia. Entonces, un servidor de labor de suplencia podría ser, lo entienden algunos, cosa que no compartimos, aquel trabajador CAS que después del 10 de marzo de 2021 renuncia. Y como la plaza quedó vacante, lo correcto es que esa plaza sea suplida por otra persona. Por lo tanto, tengo derecho a contratar a otra persona. Pero esa no es la naturaleza no es la connotación de suplencia. Para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, recuerden ustedes que es el ente rector de todo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, cuyos informes son referentes para todas las ORH, establece que la suplencia debe ser entendida ante una suspensión perfecta e imperfecta del titular del puesto. Por ejemplo, una licencia pre- y postnatal, vacaciones, una licencia con goce, una licencia sin goce de haberes, o en todo caso, una licencia sindical. Entonces, cuyo vínculo laboral está supeditado al retorno del titular, solamente en esos supuestos. Sin embargo, hay algunas tesis creativas, no. La suplencia debe ser entendida también cuando una persona cesa por fallecimiento, por renuncia, y esa plaza está presupuestada. Y como está presupuestada y tiene IRS, corresponde sacar a concurso esa plaza para suplir. Eso no es así, señores. Ya Servir ya lo delimitó, entonces ahí ya no hay mayor discusión. Servidores de confianza. Bueno, esa es otra tipología que se encuentra en la ley 31131. Y bueno, esto ya se venía viendo de hace muchos años, ¿no? Donde se establece que las entidades del Estado pueden contratar de manera directa a personal de confianza bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057, siempre y cuando en su documento de gestión, CAP o KP, CAP provisional, se encuentre esa plaza con esa connotación de confianza. Listo. Hemos visto la tipología de los servidores CAS, es una nueva mirada, y eso nos va a ser de gran utilidad para ver los efectos de la ley. Tenemos efectos inmediatos, es decir, que a partir del día 10 de marzo de 2021 entraron en vigencia, sin la necesidad de aprobarse un reglamento por parte del Ejecutivo. Y luego tenemos una segunda parte que son los efectos mediatos, a largo plazo y condicionado a la reglamentación respectiva. Van a ver qué tan fácil es entender ahora los efectos de la ley, porque ya entendemos los conceptos de la clasificación de los servidores CAS. A ver, hay 5 preguntas. Vamos a ver. Walter, buenas tardes. ¿Qué pasaría ahora con el personal que se desempeña como locador de servicio? Las entidades están prohibidas de requerir dicho mecanismo. Lo vamos a tocar, Walter, con todo gusto. Justo está en la penúltima diapositiva. Karen, buenas noches. En caso de las convocatorias que estuvieron en proceso, ¿es posible continuar con el trámite o en la excepción de la necesidad transitoria? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Buenas noches. ¿Y qué sucede con aquellas plazas que antes del 10 de marzo se lanzaron a concurso pero quedaron desiertas? Excelente. La teoría de la labor de trabajador CAS es temporal, sin embargo hay trabajador con 10 años trabajando en este régimen de contratación, entonces podría decir que también es desnaturalizado. Lo vamos a ver, ese es un tema de desnaturalización. Edwin, con la nueva ley 31131, ¿se respetaría los salarios o tendríamos que esperar el reglamento? Excelente. Lo vamos a ver, se están adelantando. Me parece genial las preguntas, porque van a motivar también a que genere algunas experiencias, ¿no? Y de la investigación que hemos realizado.
Los efectos de la ley son tres, principalmente son tres efectos inmediatos. Es decir, que a partir del día 10 de marzo de 2021, estos son los efectos iniciales. Primer efecto, carácter indefinido de los contratos. La única condición es que el contrato sea de naturaleza permanente. Es decir, si yo soy trabajador CAS en una entidad pública, al día 10 de marzo, mi contrato es indefinido. ¿Y qué se entiende por contrato indefinido? Se entiende que ya adiós adendas. Se entiende que ya no hay un plazo, ya no hay temporalidad. Recuerden ustedes que una causal válida de la desvinculación de un trabajador bajo el régimen CAS es el literal H del artículo 10 del Decreto Legislativo 1057, que menciona literalmente vencimiento de contrato. Pero a partir del 10 de marzo, si eres trabajador CAS, labores permanentes, recuerden que la teoría es todos, excepto tres grupos, perdón. Entonces, cuando se refiere a carácter indefinido de los contratos como eficacia inmediata, es que ya no me pueden cesar de mi puesto de trabajo. La única manera que me pueden cesar, bueno, es por un procedimiento administrativo disciplinario, regulado por la ley 30057 y su reglamento, tendría que ser una destitución. Y ahí ustedes me van a decir, un momentito, yo soy trabajador ahora 728. No, no es un efecto inmediato la conversión del contrato. Es decir, la conversión del contrato es un efecto que requiere todavía una reglamentación. Y es un proceso paulatino, no es inmediato. Lo que sí es inmediato es que se va a respetar tu contrato y ahora es de carácter indefinido. Y que la única manera que cese o culmine el vínculo laboral son por las causales del Decreto Legislativo 1057, excepto el literal H, porque eso ya no se aplica, o un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me tendrían que aplicar el régimen disciplinario de la ley 30057? Porque recuerden ustedes que inclusive pasando al régimen 728 o pasando al régimen laboral 276, el régimen disciplinario se aplica de manera transversal a los regímenes generales. Salvo, obviamente, si estamos hablando de profesores o regímenes especiales que se aplica de manera supletoria. Continuamos. ¿Qué sucede si después del día 10 de marzo del 2021 yo ceso por una de las causales establecidas en el artículo 10? ¿Cuáles son las causales? Renuncia. Otra causal que puede existir es el fallecimiento del trabajador. La pregunta es, ¿la liquidación de mis beneficios sociales, porque también se está hablando mucho de este tema, es como régimen CAS o ya corresponde como régimen laboral 728 o régimen laboral 276? Y la respuesta es régimen CAS. La liquidación de tus beneficios es régimen CAS, porque a la fecha todavía todos los servidores que estaban como régimen CAS antes del 10 de marzo y hasta la fecha siguen bajo el régimen CAS. El contrato todavía no ha sido modificado, la relación laboral todavía no ha sido modificada. Ese es un proceso, como les dije, paulatino, que no debe superar los 5 años. Entonces, tu liquidación de tus beneficios sociales serán vacaciones truncas o vacaciones no gozadas bajo el marco legal del Decreto Legislativo 1057. Tener en cuenta ello. Y no creer que ahora me van a liquidar como trabajador 728. Mucho cuidado con eso. Esto nos permite afirmar, señores, y ahora entro a ver sus comentarios, sus consultas, nos permite afirmar que el decreto legislativo no ha sido derogado. El decreto legislativo 1057. Y sus reglamentos tampoco. Entonces, mal están haciendo algunos colegas, espero que ustedes después de esto no lo repliquen, mal están haciendo algunos colegas señalando la ley que deroga el CAS. En ningún momento esta ley deroga el régimen CAS. Lo que ha establecido es erradicar la discriminación que existe en los regímenes laborales del sector público, y el primer efecto inmediato es darle continuidad, darle al contrato CAS, que sea de carácter indefinido, mientras dure el proceso de conversión de los regímenes laborales. Obviamente que una vez que ya se convierte el régimen, si es que no existen eventuales acciones de inconstitucional en el camino, una ley que establezca lo contrario, obviamente que en el camino se puedan presentar a ver, me parece que hay muchos comentarios, vamos a hacer una pausa acá, no quiero dejar de leerlos. A ver.
a partir del 10 de marzo, ¿con qué regímenes se van a realizar las convocatorias? Excelente, está Alicia, buenas noches. Eso está en la penúltima diapositiva, lo vamos a tocar. Quédate, por favor, acompáñanos, lo vamos a revisar. Rafael, nosotros contratamos CAS en octubre del 2020 para los centros de salud mental y hogar protegido. En su momento, la primera ejecutar y no poder perder presupuesto. Se les convocó como CAS COVID. Actualmente ya no se cuenta presupuesto anual y permanente. ¿Cómo tendríamos que hacer para contratación ahora? Excelente. Estos son los famosos CAS COVID, son los que entran en la excepción a la regla. Que lo vamos a ver. A ver. Pasa que se adelanta, vamos a desarrollar, lo vamos a desarrollar y luego regresamos a las preguntas. Entonces, primer efecto inmediato, todos los CAS automáticamente tienen carácter indefinido. Ello no significa que me he convertido en un trabajador 728 o en un trabajador 276. Todavía no, ese proceso es largo. Ese proceso de implementación continúa y requiere reglamentación. Segundo, no debo de afirmar erróneamente que el decreto legislativo 1057 ha sido derogado o su reglamento. Siguen vigentes. Liquidación de beneficios sociales, bueno, lo hemos mencionado, tendrá que ser con el régimen, aún régimen CAS. Primer efecto inmediato. Segundo efecto inmediato, y acá es lo que ustedes mencionaban, algunas preguntas estaban relacionadas a esto. El día 9 de marzo fue un hito importante en las oficinas de recursos humanos. Ustedes no tienen idea la cantidad de movimientos que hubo en las oficinas de recursos humanos y sobre todo en el área de procesos de selección. ¿Por qué? Porque se presentaban tantos supuestos y al no haber un pronunciamiento todavía oficial del ente rector, se comenzaba a especular mucho al respecto. Entonces, existe el artículo 4 de la ley 31.131, objeto de comentario, de análisis esta noche con ustedes, que establece la prohibición de contratación a partir de la vigencia de esta ley. Es decir, al 10 de marzo ya no podría hacerse ninguna contratación bajo el régimen CAS. Entonces, las entidades comenzaron a sacar sus comunicados, acá hay algunos ejemplos, sacar sus comunicados señalando que todos los procesos de selección quedaban suspendidos. Todos los procesos de selección. Entonces acá se presentan varios supuestos, ¿no? ¿Qué sucede a aquellos procesos CAS que a la fecha, al día 9, se firmaba contrato? Si al día 9 se firmaba contrato, 9 de marzo, se lograba firmar el contrato, automáticamente pasaba el régimen CAS y no habría prohibición al respecto. No estaríamos en el alcance de la ley 31.131. Inclusive, servir a través de este informe 357-2021 ha mencionado, y también en un balotario de preguntas y respuestas, ha mencionado que pudiste, como Oficina de Recursos Humanos, hacer firmar el contrato al día 9 de marzo, cuya vigencia podría ser diferida. ¿Cómo es eso? Claro, cuando ustedes revisen el decreto legislativo 1057 y su reglamento, van a notar que la obligación que preceptúa la norma es la firma del contrato a los 5 días posteriores de los resultados finales. Pero ojo, habla de suscripción del contrato, de celebración del contrato. No habla en ningún momento del inicio de las labores por parte del postulante ganador. Entonces, la idea de servir, la cual compartimos, es que al día 9 tú tenías la obligación, o sea, como último día, la oportunidad de suscribir un contrato CAS. El día 10 las puertas estaban cerradas. Esa es la posición. Entonces, ¿qué sucede con aquellos procesos que se declararon desiertos antes del 9, antes del 10? Lamentablemente, como está la situación, no pueden sacar a concurso esas plazas. Pero están presupuestadas, tienen ahí, sí, pero existe prohibición legal sacar plazas bajo el régimen CAS. Continuamos. Otro efecto inmediato. O sea, que se aplica a partir del día 10 de marzo de 2021. Es un efecto que a pocos han podido identificar de manera rápida. ¿Por qué? Porque para poder saber este tema, tienes que de alguna manera conocer un poquito el sistema administrativo de recursos humanos y las leyes de presupuesto que se emiten cada año. Ustedes recordarán que en las leyes de presupuesto se repite, ya es común, el artículo 6, 8 y 9 en materia de recursos humanos. Sobre todo en el artículo 6 prohíbe todo tipo de remuneración, emulento, incremento remunerativo, ¿no? Es típico, es un copy-pega.
El artículo 8, medidas de austeridad, literal C, menciona para el caso, por ejemplo, de los trabajadores 728 y 276, no hay ingreso de trabajadores nuevos bajo el régimen laboral 728-276, salvo, obviamente, que una norma habilitante te exceptúe de este artículo. Incluso la propia ley de presupuesto te podría exceptuar. Ejemplo, SUNAFIL para contratar a sus inspectores, la Contraloría General de la República también alguna oportunidad ha tenido esta exoneración. Pero el resto no. Incluso antes del 10 de marzo, las puertas estaban cerradas para los trabajadores 728 y 276. No se podrían crear nuevas plazas. Lo que sí se podía contratar es por reemplazo, ¿no? Ante el CS de un trabajador se podía contratar bajo el régimen laboral 728. O en todo caso por suplencia temporal. Un descanso pre y postnatal se podría contratar bajo el régimen laboral 728, lo propio con los 276. Entonces la regla general antes de la ley 31131 era de que se cerraran las puertas del sector público para crear nuevas plazas o contratar bajo nuevas plazas con estos dos regímenes generales. Y ahora con la emisión de la ley 31131, se cerró la única oportunidad que tenía la entidad pública para contratar formalmente hablando y bajo un régimen de naturaleza laboral, que era el régimen CAS. Entonces, a partir del 10, automáticamente, y este es el efecto inmediato, se cerró, se restringió el mercado laboral formal en el sector público. ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones. En los tres regímenes generales existen excepciones, pero la convocatoria masiva se ha restringido. Y la excepción que presenta la ley 31131 son justamente por las que hemos mencionado. CAS COVID, por ejemplo. Contratación extraordinaria por una situación coyuntural como las que estamos viviendo. ¿Y cuál era el requisito? Lo acabamos de ver en las primeras diapositivas. El requisito es tener una norma habilitante que me permita contratar este tipo de trabajadores. Y esa norma habilitante, justamente el día de hoy hemos traído los ejemplos, donde dice, autorice, decreto de urgencia 029-2020, autorícese al gobierno nacional y regional a contratar personal bajo régimen CAS. ¿Para qué? Para los establecimientos de salud. Tiene que existir una norma como esa para yo poder, a partir del día 10 de marzo, poder contratar bajo régimen CAS. Otra excepción a las contrataciones, las suplencias. ¿Ven qué importante era empezar con la clasificación? Claro, a partir del día 10 de marzo no puedo contratar ningún CAS. Ningún trabajador bajo régimen CAS, a excepción como la suplencia, labores de suplencia. Es decir, si tengo una trabajadora CAS al día 10 de marzo, que ya es una trabajadora de labores de carácter permanente, en el mes de diciembre de este año o octubre, se encuentra en una condición de embarazo, va a pedir su descanso pre- y postnatal y probablemente sus vacaciones. Ese periodo, que puede ser 3 meses, 4 meses, la entidad podría contratar, porque esa es la excepción a la regla, podría contratar un trabajador CAS para ese puesto en particular, y cuyo contrato, como hemos dicho, está supeditado al retorno de la titular. ¿Qué más puedo contratar? CAS de confianza, sí, se podría contratar. Pero lo que quiero dejar sentado esta noche es que ustedes puedan apreciar este último efecto inmediato, que a partir del día 10 de marzo de 2021 el Estado ya no puede contratar en ninguno de los tres regímenes laborales. Y esta situación sí causa preocupación, ¿no? No vamos a hablar esta noche si esta ley de alguna manera era necesaria porque los trabajadores CAS están muchos años y necesitan ese derecho. No vamos a tocar ese tema. Lo que vamos a tocar en este punto es que la ley, el efecto inmediato de esta ley es muy perjudicial inclusive y vulnera el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Donde menciona que el derecho al trabajo es un deber y un derecho. Entonces, la pregunta ahora es, y esa es una de las preguntas que nos acaban de realizar, nos acaban de decir, doctor, ¿y ahora cómo contratan las entidades? ¿Qué van a hacer las entidades? Si existe una necesidad eminente de un servicio, lo correcto era contratar bajo régimen CAS, porque el 276 y 728 no podía. Pero y ahora no puedo CAS, ¿cómo contrato? Bueno, no hay solución. No es posible contratar
de manera formal a un trabajador bajo el régimen CAS. Las únicas excepciones son las que hemos mencionado: necesidad transitoria, suplencia y CAS de confianza. Entonces, la única salida sería, ojo, sería la locación de servicio. Pero tampoco se puede recomendar la locación de servicio. ¿Por qué? Recuerden ustedes los antecedentes históricos que hemos visto al inicio de la presentación. La bola de nieve. La máxima de la experiencia en el sector público nos ha enseñado que no somos buenos contratando locadores de servicio. No somos buenos porque tendemos a la desnaturalización de estos contratos. Y al margen de eso, no puedo estar contratando locación de servicio para ese tipo de labores, que en la gran mayoría son permanentes. Lo que voy a hacer es precarizar el trabajo. Inclusive, imagínense contratar a un trabajador locación de servicio, y el ser locador de servicio ni siquiera tiene cobertura de salud. Imagínense, Dios no lo permita, que se contagie de la COVID-19 y no tiene cobertura de salud. Entonces, si bien es cierto, la salida sería la contratación de locación de servicios, lo correcto es, y también lo ha reiterado el informe de Servir, en el informe 357, de que la contratación de locadores de servicio genera responsabilidad del titular de la entidad. Pero esto debe ser entendido de una manera muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque inclusive de hace muchos años atrás, incluso el presidente Huatuco prohíbe la desnaturalización de contratos de servicio, y cuando existe desnaturalización por responsabilidad de la entidad, el titular tiene que hacer frente, tiene que ser responsable. Pero no debe entenderse que está prohibido contratar locadores de servicio. Esa no es la idea. Lo que está prohibido es desnaturalizar sus contratos, que es una cosa distinta, diferente. Porque si no, díganme ustedes, ¿qué entidad no contrata locadores de servicio? Existen todas las entidades del Estado, tienen la política, algunas menos que otras, de contratar locadores de servicio. La responsabilidad civil, administrativa, penal, que menciona el informe 357, informa el presidente Huatuco, lo informa también el reglamento de la Ley de Servicio Civil, es en la medida que uno desnaturaliza el contrato. Entonces, tremendo reto para los gestores de recursos humanos. Incluso el área, el subsistema de selección, se está quedando desactivada, señores. La única manera para dotarle de trabajo a esta área de selección son los famosos practicantes. Y que dicho sea de paso, vamos a abrir un comentario. No sé si han tenido oportunidad de revisar las páginas de ofertas laborales o prácticas, pero la gran mayoría de entidades, y ese es un indicador que me está dando mala espina, están sacando procesos de practicantes, pre y pro profesionales. Entonces, todavía no me pongo a investigar esa masiva convocatoria de practicantes, pero espero que no sea para cubrir plazas de carácter permanente, ¿no? Esperemos que no sea así. Entonces, en este efecto inmediato, con esto cerramos los efectos inmediatos, es el tema del mercado laboral en el sector público. Por el momento, hasta que no exista una ley en contrario, si es que la hay, no estamos afirmando nada, o una acción de inconstitucionalidad que disponga lo contrario. Listo, hemos visto los efectos inmediatos. Vamos a recapitular. Primer efecto inmediato, contrato indefinido. Trabajador CAS permanente, contrato indefinido. Es decir, no me pueden sacar de la entidad, ya adiós adendas. A partir de la fecha mi contrato es indefinido y espero la reglamentación y que mi contrato sea convertido, ya sea 728 o 276. Segundo efecto inmediato, la suspensión y la cancelación de los procesos de selección. Incluso los que estaban en trámite solamente tienen como oportunidad de suscripción del contrato al día 9 de marzo. Y ahí hacemos una casuística, podría haber firmado el 9 y su labor podría haber empezado de manera posterior. Y como último efecto inmediato es que el mercado laboral del sector público se ha visto afectado, no se puede contratar en ninguno de los 3 regímenes laborales, salvo excepciones contempladas en las propias normas. La 31.131 menciona 3 excepciones: caso de confianza, necesidad transitoria y suplencia. Listo. Veamos ahora los efectos mediatos, entendido como aquellos que requieren todavía de una reglamentación por parte del Ejecutivo, que tiene un plazo de 60 días, y que una vez se emite esa reglamentación se van a tener las reglas de juego más claras para esta famosa conversión o traslado de regímenes.
Lo que se busca es que en un plazo de 5 años, el trabajador bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057, cumpliendo los requisitos del artículo 2, su contrato pase al régimen laboral 728. Si la entidad no es 728, es predominantemente 276, lo correcto sería que pase al régimen 276. Este efecto, señores, es mediato, no es inmediato. Entonces, no podemos afirmar que ahora el trabajador que hace 728 es 276. Lo podríamos esperar de aquella persona que no ha recibido esta capacitación, pero no podemos afirmar ello, por favor. Falta reglamento. ¿Cuáles son los requisitos para este efecto mediato? El artículo 2 de la ley 31.131 menciona los siguientes requisitos. Primero, realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la ley. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? El día 10 de marzo de 2021. ¿Quiénes ejercen labor permanente? Estamos aplicando una tesis, puede ser objetable, porque todavía nadie habla al respecto, pero nuestro punto de vista es que todos los trabajadores cumplen labores de carácter permanente, a excepción, ¿no? Casa de confianza, labores transitorias y suplencia. Esa es la regla desde nuestro punto de vista. Todavía no hay un pronunciamiento oficial. Porque lo contrario sería definir uno por uno cada CAS si cumple labor permanente, pero eso nos llevaría al absurdo de decir que ningún CAS cumple labor permanente, porque su contratación era temporal. Entonces, no sé si ahí respaldan la posición, o en todo caso, encantado de poder leerlos. Segundo requisito, y este es un punto controversial, acá no hay nada definido, pero me imagino que ustedes van a compartir esta posición. Miren, hay dos tesis a la fecha, hay dos grupos de colegas. Un grupo de colegas defiende que los plazos establecidos en el literal B de la ley 31.131 deben computarse desde el inicio, desde el contrato primigenio del trabajador CAS. Sin embargo, la ley dice otra cosa. La ley dice tener contrato administrativo CAS 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Punto. Y los puntos son muy importantes en técnica legislativa. Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la ley. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hoy, 18 de marzo, todos los CAS con carácter permanente tienen recién 8 días acumulados en la bolsa y tienen que cumplir 2 años de labores continuas para que tengan ya cumplido el requisito, el segundo, y su contrato pueda ser convertido. ¿Cuál es el punto de debate acá? Si ese plazo debe ser computado desde el contrato primigenio o desde el día 10 de marzo hacia adelante. Entonces, hay una interpretación legalista, que es la que compartimos, que es a partir del 10 hacia adelante. ¿Pero por qué? Y todos los años ganados hacia atrás, en efecto, ¿no? Se han ganado los años, pero esta ley lo que promueve es que el impacto de la conversión del régimen no sea tan abrupto. Porque si el impacto es abrupto, igual hay un artículo que lo vamos a ver, el artículo 5, si el impacto es abrupto va a causar un efecto presupuestal mucho mayor. Si no, no tendría sentido, miren. No tendría sentido poner plazos, porque bastaba con ser trabajador CAS y automáticamente debería de cumplir con el requisito. Porque hay trabajadores que están más de 2 años y hay trabajadores que están más de 3 años de manera discontinua. Lo que busca la norma es que sea en 5 años. En 5 años y de manera progresiva. Por eso es que el plazo recién se empieza a computar desde el día 10 de marzo del 2021. Entonces, ahora todos los CAS tienen 8 días recién acumulados. Tercer requisito, haber ingresado a la institución mediante concurso público. O en su defecto, haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios. Claro. Y acá, miren, refuerza la teoría que hemos visto en el literal B. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan un poquito la historia que hemos visto al inicio. La bola de nieve de los SNPs, el problema, la contingencia judicial, el Estado perdía todos sus procesos, la primacía de la realidad de estos contratos encubiertos de naturaleza laboral. Cuando sale el decreto legislativo 1057, sucedió una figura muy similar. Muy similar en el sentido de lo que se buscó era darle continuidad y ahora estos SNPs pasaban a régimen CAS de manera automática, cumpliendo ciertos requisitos.
Entonces, no se olvida de ellos y les dice, ¿quiénes tienen que pasar a la conversión del régimen CASA 728-276? Bueno, estar en una institución que hayan ingresado por concurso público. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley marco del empleo público menciona que es una obligación ingresar por concurso público. Pero ¿qué pasa con el CAS que entró en el 2008 con la emisión del decreto 1057? Ellos no entraron por concurso público. Tiene razón, no ingresaron por concurso público. Entonces es necesario también precisar al respecto. Son los únicos que no han ingresado por concurso público porque su contrato y lo que buscaba la norma en ese momento era convertirlos de manera inmediata para evitar estas contingencias. Entonces van a encontrar hoy en día en el Estado, y seguro eso es lo que están comentando, van a encontrar trabajadores CAS que ingresaron por concurso público, que seguro son los que han ingresado después del 2008, y aquellos trabajadores CAS anteriores al 2008 que han ingresado por conversión de contrato SNP. Vamos a ver las preguntas, a ver si a partir del 10 de marzo, ¿qué regímenes se van a realizar? Ya lo mencionamos, ¿no? No se puede contratar bajo ningún régimen de naturaleza general, salvo las excepciones ya establecidas por cada norma. Nosotros contratamos, esto ya lo habíamos leído, buenas noches, con esta ley las entidades públicas ya no contratan más personal. Personal bajo regímenes generales no, salvo las excepciones que hemos comentado. ¿Hay beneficios para nuestros hijos? Hay beneficios para nuestros hijos. A ver, Gustavo Sánchez, si nos apoyes con precisar un poquito la pregunta, por favor. Buenas noches, ¿y a partir de cuándo pasarían a 728-276 cuando salga el reglamento? No. Lo que establece la ley, Milagros Pajares, lo que establece la ley es que el proceso no debe superar los 5 años. Cuando menciona reglamento, hago referencia a que el reglamento va a dar disposiciones de cómo va a ser este proceso de traslado de un régimen a otro. Por eso hago mención al reglamento, ¿no? La ley no establece cómo va a ser, solamente muestra algunos criterios genéricos como se va a tener en cuenta la condición del servidor, si tiene alguna discapacidad o no, se va a tener en cuenta incluso la edad, cosas como esas de manera genérica, pero no establece el cómo. Paola Alexandra y Ana Noriega. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasaría si un trabajador CAS renuncia días previos a la publicación de la ley, pero presenta desistimiento de la renuncia el día 10 de marzo? Excelente pregunta. Al respecto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil han realizado ya pronunciamientos al respecto, ¿no? Sobre el desistimiento. Y el desistimiento, para poder ser analizado, traen a colación las disposiciones de la ley 27.444, el TUO de la ley, aprobada por Decreto Supremo 004-2019-JUS, y lo que establece es, se puede presentar el desistimiento siempre y cuando, dos requisitos, siempre y cuando no hayan superado el plazo de los 3 días, ¿no? Porque acuérdate que uno pide cuando renuncia, pide la exoneración del plazo, y si en 3 días no te responden, tácitamente se entiende que está por aceptado. Ese es uno de los requisitos. Lo que dice Servir es, si ya superaron los 3 días y no hay un pronunciamiento del empleador, no es posible aceptar el desistimiento. Ahora, si estamos en el día 2 o en el tope en el día 3, el empleador de manera discrecional decide si es posible o no aceptar ese desistimiento. El desistimiento no es un derecho del trabajador, ojo, es una discrecionalidad del empleador. Hay reiterados informes al respecto, en su momento, si desean, lo podemos compartir. Pero revisen en los informes de Servir, pongan el término desistimiento y lo van a encontrar muy fácilmente. Entonces, la regla es esa, que no supere esos 3 días que tiene como oportunidad el empleador para responder sobre la exoneración del plazo, ojo, y si está dentro de ese plazo, ya dependerá del empleador si acepta o no el desistimiento. Espero haber atendido tu consulta, Paola Alexandra. Gracias. Mónica Moreno. Servir ha sacado unas preguntas frecuentes en las que señala la necesidad transitoria, necesidad de servicio de la entidad, disponibilidad presupuestaria. En ese sentido, podría emitirse una carta de no renovación porque desapareció la necesidad. Ejemplo, si se contrata a alguien para que informe en mesa de partes, pero por el COVID esa labor dejó de existir. ¿Se puede enviar una carta de no renovación? No.
Hablan de COVID y me da ganas de estornudar. Es algo psicológico. A ver, Mónica, si bien Servir ha emitido el informe técnico 357 y las preguntas frecuentes, cuando se habla de necesidad transitoria, lo que se requiere es un título habilitante, una norma habilitante. Y esta norma habilitante por lo general es para contratar CAS COVID. ¿Ok? Y los CAS COVID tienen una característica especial, no solamente la norma habilitante, sino que su existencia, la existencia del vínculo laboral, está supeditada al estado de emergencia. Recuerden que el estado de emergencia actualmente está hasta el día 4 de septiembre. Entonces se entiende que al 4 de septiembre esos contratos quedan automáticamente resueltos. Esa es la manera. Ahora, si me dices que una entidad bajo el apoyo de esta norma habilitante se ha contratado a una trabajadora en meses de partes, tendríamos que ver si esa contratación resulta ser válida, ¿no? Porque hasta donde se entiende, solamente es para trabajadores de primera línea, entiéndase, enfermeros, médicos y personal de salud. Espero haber atendido tu pregunta. Rafael, ¿cómo está Rafael? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Doctor, respecto a los trabajadores que nuestra entidad contrató bajo la modalidad CAS COVID, en su momento solo se tenía presupuesto para 3 meses. Sin embargo, ahora ya el presupuesto será cada año. Realizarán labores permanentes, por ello convocamos sus plazas para CAS permanente y justo en pleno proceso salió la ley. No, Rafael, como te habíamos mencionado, si tú puedes revisar las normas, voy a ponerlas para que de repente recién has ingresado, pero es muy importante tu pregunta. Justamente estamos acá para eso. Mira, Rafael, estas son algunas de las normas. Voy a minimizar. Son algunas de las normas que se han establecido en el marco de este estado de emergencia sanitaria, habilitando a las entidades, y ojo, no a todas las entidades, ¿no? Habilitando a realizar contrataciones por necesidad transitoria. Entonces, una labor de necesidad transitoria no se puede convertir en una labor permanente porque está amarrada justamente al estado de emergencia, salvo que, Dios no lo quiera, estimado Rafael, estemos en estado de emergencia por muchos años, ¿no? Entonces, la regla para entender la necesidad transitoria, estimados amigos, es norma habilitante que me permita contratar CAS COVID, 1, y que el contrato de este CAS COVID está supeditado al estado de emergencia. Esa es la regla. Hay informes de Servir al respecto también, sobre la duración de un contrato de CAS COVID. Espero haber atendido tu pregunta, estimado Rafael. Sí, hay más practicantes. Sí, lamentablemente, Walter. Vamos a sacar un artículo sobre eso. Estamos investigando. ¿La entidad puede seguir otorgando adendas mensuales para el personal CAS? No. Paola Alexandra y Ana Noriega, no puedes seguir sacando adendas. Algunas entidades estaba averiguando que sí están sacando adendas hasta el 31 de diciembre, que es el término del ejercicio fiscal, y según la norma, todos los CAS deberían terminar el 31 de diciembre. Y esperan, bajo la expectativa, que venga el Tribunal Constitucional o una ley posterior que deje sin efecto esta ley. Pero no es correcto, ¿no? Porque una adenda no puede ir en contra del imperio de la ley. O sea, la ley ya te estableció de que los contratos CAS son indefinidos. O sea, no es necesario una adenda al respecto. Primaría la ley, ¿no? Vilma Ibarra, buenas noches. Al no haber sido derogada el decreto legislativo 1057 ni su reglamento, ¿puedo seguir la formalidad de entregar contrato por escrito para CAS de confianza? ¿Sigue vigente o tengo que optar por otra modalidad de contrato o bastaría una resolución de designación? Excelente pregunta. Bueno, en cuanto a los contratos CAS de confianza y en cuanto a las designaciones, acuérdense que es por el mandato imperativo de otra ley que habla de las designaciones de altos funcionarios o personal de confianza. Entonces, primer requisito, sí tienes que cumplir la resolución. Y en cuanto al contrato, también debes de cumplirlo. ¿Por qué? Porque ahí en el contrato se habla de las reglas, las obligaciones, los derechos, la contraprestación del servidor. En la resolución no mencionas la remuneración, ni los derechos, ni las obligaciones que tiene él, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación es que continúes con ambas acciones. Espero haber atendido tu pregunta, Vilma. Buenas noches. Heidi, buenas noches. Si se habla de permanencia automática mientras se espere un lapso de 5 años para que pase a 728, 276, ¿pueden sacar al personal? No.
hemos mencionado que los contratos CAS, ojo, contratos CAS de carácter permanente, ¿quiénes son? Los que no son transitorios, suplencia o confianza. Tienen el contrato a partir del día 10 de marzo de manera indefinida. Espero haber entendido tu pregunta, Heidi. Bueno, nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar con la exposición porque si no, no vamos a acabar. Sigamos. Sigamos, hemos visto efectos inmediatos, mediatos, los requisitos, listo. Ahora vamos con la fiscalización. Miren esto, qué curioso, ¿no? Existe una disposición complementaria transitoria, que es la de la fiscalización. Como ustedes saben, en el sistema administrativo de recursos humanos, son 7 subsistemas, el que tiene la labor de fiscalización y supervisión en el sistema de recursos humanos sector público es la Autoridad Nacional de Servicio Civil mediante el Decreto Legislativo 1023. Y esta función es ejercida por la Gerencia de Desarrollo. Entonces, como la Gerencia de Desarrollo no tiene mucho personal, no tiene inspectores de trabajo, lo que hace es, ante una denuncia, una queja, un reclamo, es mandar un oficio y solicitar al jefe de recursos humanos o al que haga sus veces, tomar las medidas correctivas. Pero ojo, esta gerencia no tiene poder coercitivo, no está implementado de tal manera, solamente exhorta a cumplimiento de una norma o una acción frente a una inactividad por parte de los recursos humanos. Entonces, como no tiene coerción, lo que hace, y esto lo he venido reiterando muchas veces, esto no está en los libros, esto está en la práctica, lo que hace es copiar a la Oficina de Control Institucional para que de alguna manera generar presión. Es decir, no se pagó la liquidación de beneficios sociales de un trabajador CAS. Ha pasado 5 meses, ¿qué hago? Anda a servir, presenta tu queja, tu renuncia. La Gerencia de Desarrollo lo revisa y lo manda al jefe de recursos humanos. Primer escenario. Si lo manda el jefe de recursos humanos, bueno, dice servir. Sí. ¿Tiene poder de coerción? No, no tiene. ¿Pero es el ente rector? Sí, pero no hay presupuesto, lo pagaremos después. Pero diferente es, y ahí está lo que podría decirse una acción responsiva, es decir, no es comando control, si no lo cumples te sanciono porque no tiene ese informe, no tiene esa coerción. Lo que hace es copiarle al jefe de órgano de control interno, institucional. Entonces, cuando llega el jefe de recursos humanos, obviamente que la reacción va a ser distinta, ¿no? Y lo que hace es, bueno, hay que dar atención, a ver, ¿cómo va este tema? Hay que sacarlo. Listo. Ahora, imagínense ustedes, son más de 2.300 entidades aproximadamente a nivel de todo el Estado. Y estas 2.300 entidades multiplíquenlo por 500, por 1.000 trabajadores, y obviamente que van a haber quejas, van a haber reclamos en el mérito de esta ley 31131. Un trabajador CAS, me acaban de sacar de manera arbitraria, ¿dónde acudo? ¿A servir? No. La fiscalización de esta ley está a cargo de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, van a haber problemas, van a haber conflictos en las relaciones laborales respecto a los CAS con sus empleadores en mérito de esta ley, la va a haber. Idas y vueltas. ¿Y quién va a ser la responsable de ver eso? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y acá hacemos dos observaciones, ¿no? Dos observaciones de carácter muy reflexivo. La primera es jurídica, una reflexión jurídica. ¿Por qué? Porque en el sector público, SUNAFIL no tiene competencia. Solamente tendría competencia en aquellas entidades donde tienen trabajadores bajo régimen laboral 728. Es decir, si viene una entidad bajo régimen laboral 276 y le tocan la puerta, la SUNAFIL, esta entidad no tiene competencia. Porque si ustedes revisan la ley 28.806, el artículo 4, que habla del ámbito de competencia de los inspectores de trabajo, se van a dar cuenta que no tienen competencia. Entonces, se olvidaron de modificar, salvo que digan, no, de manera interpretativa, sistemática, de interpretarse que ya se modificó. No, no modificaron el artículo 4. Primera observación. Ese es a nivel jurídico. Y a nivel operativo, señores, había mencionado, son aproximadamente 2.900 entidades a nivel de todo el Estado. Al año 2020 existían 820 inspectores de trabajo. 820 inspectores de trabajo a nivel nacional para el sector privado.
con muchas ganas, con mucho esfuerzo, seguro hacen su trabajo, pero es tanta la demanda de quejas y reclamos en cuanto a relaciones laborales, que con 820 inspectores no es posible realizar una labor eficiente. Con 820 trabajadores voy a ver sector privado y ahora tengo que ver 2.900 entidades públicas. Entonces ahí hacemos la reflexión, ¿no? Pareciera o daría a entenderse que no se ha analizado bien el tema de la fiscalización para el cumplimiento de esta ley. Nosotros acá hemos postulado una idea, ¿no? De repente para reforzar la norma. Hubiese sido más coherente y evitar el tema de incrementar el costo de inspectores, ponerlo como una falta grave a aquel empleador público, jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, que ante el despido arbitrario de un CAS bajo el amparo de la ley 31131, sea sometido a un procedimiento administrativo disciplinario, así, configurarlo como falta en el artículo 85 de la ley 30057. A ver qué jefe de recursos humanos se atreve a desvincular a un trabajador bajo el régimen CAS. Entonces, de esta manera se busca un informe más económico, ¿no? Menos gastos de inspectores, pero el efecto de repente puede ser el mismo. Pero igual es una idea suelta, ¿no? Impactos económicos, claro. ¿Qué se menciona acá? Se menciona que por un lado, el Ejecutivo establece que son 4.200.000 soles aproximadamente que va a ser el costo total de esta implementación progresiva, es decir, de convertir un contrato CAS a un contrato 728 o un contrato CAS a un contrato 276. Ese es un aproximado. Pero nosotros consideramos que el costo es mayor y permíteme explicar rápidamente el porqué. Cuando se hace la cuantificación y la comparación entre un trabajador CAS y un 728, lo que tratan de hacer es cuantificar los beneficios que corresponden a un 728, que serían para un 1057 CAS. Pero se están olvidando, ojo, beneficios de un 728 para un trabajador 1057, beneficios nacidos en la ley. La fuente de derecho es la ley. Pero se están olvidando de las fuentes de derecho externa a la ley, que son los convenios colectivos o laudos arbitrales. O sea, cuando yo hago una cuantificación de cuánto me va a costar todo este proceso, no solamente debería de centrarme en los beneficios de la ley, sino también en beneficios de convenios colectivos. ¿Por qué? Hemos analizado en algún momento, por ahí debe de haber un paper al respecto, sobre el famoso bono de cierre pliego, ¿no? Algunas entidades pagan 15.000, 20.000 soles por cada trabajador bono de cierre pliego. Ese bono de cierre pliego no está siendo considerado en la cuantificación. ¿Y por qué es importante? Porque si yo solamente voy a cuantificar el impacto económico con la remuneración que va a percibir como 728, estoy soslayando otros beneficios que también tienen contenido económico. Imagínense ustedes en aquellas entidades cuya fuente de financiamiento es RDR. ¿Qué significa? Fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados. Vive, subsiste, paga sus costos corrientes, su planilla, con lo que recauda. No recibe transferencia del tesoro público. Entonces, estas entidades, no sé si así en el proyecto del decreto de la ley materia de esta sesión, no se ve el análisis de las entidades RDR. Entonces, algunos dicen, no, el puesto CAS ya está presupuestado, por lo tanto tenemos derecho a la conversión del contrato. No es tan fácil así, porque si fuese tan fácil, la conversión del contrato hubiese sido automático, pero no es tan fácil, porque hay entidades, cada naturaleza de entidad cuya fuente de financiamiento es distinta, ¿no? Hay algunas que tienen mixta incluso. Sigamos, ¿qué impactos tiene? Discriminación, claro. Y quiero ser enfático acá, a ver si comparten la idea. No estamos a favor ni en contra de la ley, estamos analizando académicamente. La ley 31131, premisa máxima, erradicar la discriminación laboral en los regímenes del sector público. Claro, erradicar discriminación. Pero la pregunta es, porque todavía no está desarrollado en la ley, esperemos que sea en el reglamento, ¿qué va a suceder, señores, con aquel trabajador CAS cuyo contrato se convierte a régimen laboral 276? ¿Con qué remuneración se va a quedar? Ojo, en algunas entidades un trabajador 276 gana mucho menos que lo que gana actualmente un CAS. No sé si desperté su interés. A ver,
una entidad A, tengo un trabajador 276 con 3.000 soles, 4.000 soles, con el MUC, con su CAFAE, con todo, 3.000 soles. A su costado hay un trabajador CAS que cumple las mismas funciones o similares, gana 5.000 soles. La pregunta es, cuando se convierte de CAS a 276, ¿con qué remuneración se va a quedar? ¿Se va a quedar con su remuneración CAS? ¿O se va a tener que modificar esa remuneración y hacer una homologación con el régimen laboral 276? ¿Se han puesto a pensar en ello? Porque si se va con su remuneración de CAS, porque ya la remuneración no se toca, es un derecho ganado, si se va con su remuneración de CAS, ¿acaso no existiría discriminación? Ojo, ya no estamos hablando de discriminación de regímenes, porque ambos son 276. Estaríamos hablando de discriminación salarial. Entonces, ese tipo de cosas aún son vacíos que esperemos que con el reglamento o antes de que se pronuncie el máximo intérprete de la Constitución, se puedan dilucidar. Este espacio justamente es para eso, ¿no? Para ir generando el debate y poder invitarles a la reflexión. Laudos arbitrales, si hablamos, mercado laboral también hemos mencionado que se cerró el mercado laboral, y la famosa reforma del servicio civil. Por ahí un colega, un compañero, un amigo preguntaba, ¿qué va a pasar con el régimen de servicio civil? ¿Continúa? Sí, continúa. El régimen de servicio civil, señores, es uno de los pilares centrales de la modernización de la gestión pública, desde el año 2013. Entonces, como pilar de la política de modernización pública, obviamente que esta ley ha sido un golpe, ¿no? Un golpe a ese proceso de desarrollo. A la fecha tenemos 8 entidades que han migrado al régimen de servicio civil, pero 8 entidades de las 2.900 entidades, obviamente que hay un abismo grande, ¿no? Pero el régimen continúa, o sea, el tránsito continúa. Nosotros hacemos acá una apreciación, ¿no? De repente sea mal vista, esperemos que no. Lo digo mal vista porque he leído unos comentarios al artículo de nuestra autoría que sí critican este comentario que voy a dar a continuación, que es, hubiese sido mejor que en estos 5 años que la norma 31, bueno, la ley 31131 menciona que el CAS se va a convertir a 728 de manera progresiva o a 276, 5 años, que en estos 5 años, o reduzcanlo, en 4 años, reforzar a servir, ponerle las pilas a servir, para que de alguna manera sea el proceso de tránsito más dinámico, más rápido. Y de esta manera, al término de 4 años, un gran grupo de entidades pasen al régimen de servicio civil. Obviamente que respondiendo a la política, ¿no? De modernización de gestión pública, tratar de unificar el régimen, pero es un comentario, ¿no? Una apreciación. ¿Qué se viene? Ya estamos por culminar. No se vayan, no se vayan. ¿Qué se viene? Recordarán ustedes que el año pasado, bueno, y este año también hubo algo similar con la ley bueno, el decreto de urgencia 014-2020, la disposición que regulaba la negociación colectiva en el sector público. ¿Cuál es la tendencia del Tribunal Constitucional en cuanto a materia de gasto en el sistema administrativo de recursos humanos? Recuerden ustedes que el año pasado hubo el famoso caso de la ley de ascenso, nombramiento y beneficios para el personal de salud. Aquellos trabajadores CAS pasaban automáticamente al régimen laboral 728. Se fue sometido a un proceso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional resolvió, ¿no? En la sentencia del 11-2020, proceso inconstitucional /TC, menciona que esta ley es inconstitucional. Lo propio pasó en el caso de las devoluciones de aportes del sistema pensionario, ¿no? ¿Y cuáles serían los argumentos para, ojo, estamos especulando, no tanto especulando, estamos analizando a la luz de la experiencia de casos anteriores? Los argumentos son la vulneración de 3 artículos de la Constitución. O sea, lo que se está mencionando ahora es la ley 31.131, estaría vulnerando 3 artículos de la Constitución. Primer artículo, artículo 78. ¿De qué habla el artículo 78? Bueno, habla del equilibrio presupuestal. Debe haber una armonía. Entonces, cuando ustedes revisen el dictamen del Congreso de la República, menciona no. Si ustedes mencionan que el presupuesto va a ser objeto para negar derechos, entonces nunca van a darse derechos, ¿no? Porque como vi, ahí sí les doy la razón, porque todo derecho genera un gasto, un costo. Pero lo que dice el Congreso es, si ustedes consideran que el otorgar derechos
o el otorgar este tipo de beneficios va a generar un costo, nunca vamos a eliminar el régimen CAS del sector público. Pero lo que menciona el Ejecutivo es de que este proceso, al ser de alguna manera progresivo, sí va a generar un impacto en el equilibrio presupuestal. Y el otro más fuerte es el artículo 79. Eso incluso lo ha mencionado en la sentencia 016-2020, el caso de la devolución de aportes del Sistema Nacional de Pensiones, que es la famosa iniciativa de gasto. El Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto. Entonces, no tendría por qué generar este tipo de leyes que generan gasto al erario nacional. Y lo último ya es un tema de especialidad, ¿no? Es un tema de vulneración al principio de separación de poderes. ¿Por qué? Porque el artículo 43 de la Constitución Política del Perú menciona que el Poder Ejecutivo tiene competencia exclusiva para la gestión de recursos humanos. Entonces no tendría por qué, de alguna manera, perdón, un accidente, no tendría por qué, de alguna manera, el Poder Legislativo regular al particular. Bueno, estos son algunos de los argumentos que seguramente van a ser plasmados ante una futura acción de inconstitucionalidad. Bueno, ha pasado ya una semana y media aproximadamente, ¿no? Perdón, una semana y un día, ¿no? Estamos 18. Todavía no hay un pronunciamiento al respecto del Ejecutivo, esperemos qué es lo que sucede. Amigos, esta filmina ustedes la van a poder encontrar en mi blog. Ahí en la parte inferior derecha van a encontrar el código QR. Con su celular pueden enmarcar, abrir su cámara y enmarcar el código QR y nos pueden seguir. Ahí compartimos material sobre el Sistema Administrativo de Recursos Humanos, Ley de Servicio Civil y otros. Esta filmina es para finalizar nuestra sesión el día de hoy. Es el resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado que el traslado es progresivo. Eso significa que el 10 de marzo no soy 728, no soy 276, cuidado con ello. Solo aquellos que desarrollen labores permanentes y que tengan vínculo vigente al 10 de marzo. ¿Qué tienes labores permanentes? Todos, a excepción de 3 grupos. CAS de confianza, carácter extraordinario o suplencia. Carácter extraordinario se necesita habilitación legal. Suplencia no debe ser entendida ante el cese o renuncia y voy a suplir. No, suplencia ante la suspensión perfecta o imperfecta del vínculo laboral del titular de la plaza. A partir del 10 de marzo, los contratos CAS son de carácter indefinido. Su desvinculación es por causa justa. Se puede aplicar las causales del artículo 10 del Decreto Legislativo 1057 o la destitución previo procedimiento administrativo disciplinario. No se requiere adendas. Definitivamente no. El imperio de la ley establece en el artículo 4 que está prohibido las contrataciones. La renovación. Acá habla del tema de suplencia y acá nos habíamos olvidado. Qué interesante. Mediante el informe 357 de la Autoridad Nacional de Servicio Civil menciona que el periodo de prueba, como el decreto legislativo 1057 sigue vigente, no se ha derogado, el periodo de prueba sí permitiría desvincular después del día 10. Es decir, sería una excepción a la regla del famoso contrato indefinido. Ahí nosotros tenemos un punto de vista diferente a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pero bueno, el ente rector ya se pronunció al respecto, pero permítame compartirles el porqué. Si ustedes revisan bien el artículo 4, menciona en la segunda parte que sí se puede realizar contrataciones con la finalidad de garantizar el vínculo de aquellos servidores que se encuentran en una condición distinta a la labor de permanencia. Sería bueno que lo revisen. Artículo 4, segundo párrafo. Sigamos. A partir del día 10 de marzo no puede realizarse contrataciones bajo régimen CAS. Sin embargo, existen la posibilidad de suscribir contratos al día 9, sin importar que el inicio del vínculo laboral sea posterior. Habíamos mencionado. La norma permite 3 excepciones para contratar personal bajo el régimen CAS a partir del día 10 de marzo. CAS de confianza, necesidad transitoria y suplencia. Listo. Todo lo que hemos desarrollado el día de hoy ha sido analizado en este artículo, que ustedes lo pueden encontrar con todo gusto, cuáles son los efectos y vicisitudes afrontadas con la vigencia de la Ley 31.131, para mayor detalle. Y reiterarles la invitación de Priscila. Estamos iniciando un diplomado del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
es un diplomado que tiene un enfoque teórico-práctico, ¿no? No solamente abordar lo que es teoría, sino también abordar casos prácticos que se han podido recoger a lo largo de los años de experiencia, y espero que ustedes sean animosos a poder participar.